y secuencias fotográficas que acompañan el texto y que, como en el caso de las galerías dinámicas, por ejemplo, se exhiben las fotografías de manera consecutiva. Se exhiben las fotografías de manera consecutiva. Gráficos como elementos de apoyo que usa gráficos como elementos de apoyo, ya que los reportajes comparten objetos de la infografía y a su vez la infografía requiere de la redacción de uno o varios reportajes. Es decir, y esta es una descripción bien interesante que hacen en el texto, se presentan como unidos. Se presentan como unidos. Bien, también se vale de grabaciones de sonido, por ejemplo, sitios web de las cadenas de radio. Esto es, digamos que es más utilizada esa característica por los sitios web de las cadenas de radio. Y grabaciones de video que también tienen un elevado costo de conexión, por eso son más usadas por las cadenas televisivas. Listo. Otro de los avances del reportaje, pero en la interactividad, es incluir direcciones de correos genéricos de la redacción para que los lectores envíen sus mensajes, opiniones, preguntas. Es más común en los cibermedios más pequeños. Es decir, no es usual que los periodistas pongan, por ejemplo, su correo electrónico. Por eso es más usual por eso es más usual en los medios que son más pequeños. Pero digamos que eso le abre paso al tema de la interactividad. Usa también encuestas a los cibernautas en los que los lectores pueden votar por algunas opiniones que se les planteen a propósito de un tema de actualidad. Esto se publica en el cibermedio, en el diario impreso, incluso también en la radio o en la televisión. Incluyen además foros en donde los lectores expresan sus opiniones sobre temas de actualidad que suelen ser objeto de reportajes, lo que ocasiona cierta conexión entre los reportajes y los foros. Vemos cómo el reportaje está justo en esa fase de enriquecimiento. Y las charlas también cuentan con esa medio interactividad que son las charlas, que éstas se diferencian de los foros porque se mantienen de manera sincrónica y suelen ser meramente temáticas, no son discusiones. Algunos reportajes se publican solo en el ciberespacio y por tal motivo no son géneros enriquecidos, sino renovados. Bueno, algunos reportajes no salen en los dos medios, sino solamente en los cibermedios. Listo. Ahora vamos con la crónica. La crónica informa sobre asuntos de actualidad inmediata y referida. Su diferencia, por ejemplo, con la noticia es que se muestra un periodista o presencia narrativa que observa como una especie de narrador omnisciente. El periodista habla de la experiencia que tiene de esa realidad. Este personalismo ligado a la exigencia de la actualidad han llevado como a la reconversión de la crónica al ciberperiodismo en lo que llamábamos como un nuevo género periodístico denominado el weblog. Digamos que la crónica es como la suma de todos los géneros. Es una asociación de textos breves organizados de manera cronológica inversa. Cada una de estas piezas va encabezada por una datación exhaustiva y por un título. Así es como los encontramos en el ciberespacio o en los cibermedios. Por ejemplo, la crónica de una noche electoral desde la sede de un partido, en donde se hacen microtextos y luego, si esos microtextos tienen un orden, pues se arma una crónica. Ahora vamos con los géneros dialógicos. ¿Qué son los géneros dialógicos o por qué se caracterizan? Es una comunicación entre dos o más personas a través de textos escritos u orales, que puede ser sincrónica, o sea, en tiempo simultáneo, o asincrónica en tiempo diferido. El público recupera un papel protagónico acá, ya que el emisor opera más, es como un moderador, realmente quien participa aquí es el público. Tiene un lenguaje mucho más flexible, hay contracciones de palabras, símbolos específicos que incluso la RAE ya ha aprobado, como los emoticones. Hay una hibridación del lenguaje de la prensa escrita por el lenguaje radiofónico, entonces aquí hay una transformación completa. Dentro de los géneros dialógicos tenemos, por ejemplo, la entrevista, que es el género más clásico de todos. El tipo de entrevista más novedosa y exitosa en los cibermedios es el de la entrevista de los lectores o charla con los usuarios o los invitados especiales. Son los propios usuarios los que envían las preguntas
para que el entrevistado conteste. Puede ser simultáneo o puede ser asincrónico. Claramente el simultáneo, es el que genera mayor interés. El periodista selecciona las preguntas, o sea, ¿cuál es el rol del periodista acá? Él es el que selecciona las preguntas para eliminar aquellas que obviamente no procedan. Dentro de este género dialógico también tenemos el foro. El foro es un espacio de debate en el que los usuarios discuten sobre un tema previamente determinado. No necesariamente debe ser simultáneo, de hecho casi siempre son textuales y se van acumulando en orden cronológico, es un diálogo diferenciado. El papel del periodista en este tipo de género se limita puntualmente a filtrar las opiniones que no tienen cabida, pero digamos que el periodista no participa en el debate ni tampoco corrige los textos. El foro se mantiene tal cual se produjo y así se guarda. Para participar en un foro de debate es necesario que el usuario se identifique, puede ser con un apodo, por ejemplo, o con un seudónimo. Igual no hay, digamos, como un control estricto de identidad. ¿Qué es lo positivo de esto? Que hay una libertad de expresión en la opinión. Yo no digo yo soy Gina Vélez y opino esto, sino puedo decir soy Pepita Pérez o no identificarme anónimo y dar mi punto de vista con tranquilidad. Eso sería lo positivo. Pero lo negativo es que esto le puede restar credibilidad un poco a la información. El foro también puede ser fuente informativa para el periodista. Porque la participación, porque si por ejemplo dentro del foro hay participación de expertos, esto le puede servir al periodista, además porque también le puede servir como para medir el pulso de la opinión pública, digámoslo así. Entonces podría ser de gran valor para el periodista. Dentro de los géneros dialógicos también tenemos la charla o chat. Es una comunicación entre dos o más personas de forma sincrónica y mediante mensajes textuales que van siendo como publicados de forma sucesiva en una ventana de la página web. Es el medio más inmediato, este medio es más inmediato que el foro, pero efímero, porque las conversaciones no se archivan. El foro, recuérdenles, desde hace un momento se archiva. En el chat no, lo dijiste ya, luego se perdió. Es un servicio ofrecido, la charla o chat es un servicio ofrecido por los cibermedios para establecer charlas sobre un tema de interés temático o para tener una cercanía geográfica, en otras palabras, para fidelizar un poco al lector también. Los periodistas no participan en la conversación. Ha surgido la charla interactiva como apoyo a los programas de radio, por ejemplo. Entonces hay programas de radio que se valen de esta herramienta para la interactividad y la promoción de sus temas. En la charla, el lenguaje se caracteriza por ser más alejado del tradicional, por la necesidad de comunicarse con rapidez, lo que da paso al uso masivo de acrónimos. Por ejemplo, TQ, te quiero, un ejemplo, ¿no? El género este es el género periodístico que menos es el género menos periodístico entre los géneros aquí analizados. Digamos que la charla lo incluyen como género periodístico, pero no es propiamente un género periodístico. Listo. Tenemos también dentro de los géneros dialógicos la encuesta. ¿Qué es la encuesta? Preguntas sobre un tema de actualidad realizada a los usuarios. Normalmente se caracterizan por ser preguntas cerradas. Por tanto, su redacción es fundamental para el resultado de la encuesta. Las encuestas son acientíficas, es decir, muestras que no son representativas y no se conoce tampoco al votante. Sé que se caracteriza la encuesta por ser asincrónica, se actualiza constantemente, va directamente ligada a una noticia de actualidad o a un foro del que sirve de motivo de discusión. Entonces, digamos, en el foro estamos hablando de las elecciones, entonces podríamos abrir una encuesta de por quién va a votar usted, por ejemplo. A veces una encuesta puede dar paso a una noticia, esto es súper importante. Si las encuestas se terminan haciendo un levantamiento de información relevante, pues se pueden convertir en una noticia. Se plantean y se archivan sin ninguna labor de edición, o sea, no se editan, se guardan tal cual están por parte del medio, pero logran que el medio aumente. Digamos, una de las ventajas de las encuestas es que logran que el medio aumente su número de páginas visitadas. Otro género que tenemos es el género argumentativo. ¿Qué es argumentar? Para entender un poco el género argumentativo. Argumentar es dirigir a un interlocutor un argumento o una buena razón para hacerle admitir una conclusión
e incitarlo a adoptar un comportamiento adecuado frente a ese argumento inicial. El autor identificable expone una tesis, o sea, dentro de los géneros argumentativos el autor se identifica y expone una tesis y trata de razonarla con el fin de convencer al lector. Ese es el objetivo. ¿Cuáles son los elementos? Tiene un tema, tiene una tesis sobre ese tema y unas razones y explicaciones que lo justifican. En el periodismo han sido géneros de opinión, hay géneros de opinión tales como los editoriales, las columnas y los sueltos, que ya los explicamos más adelante. La argumentación entonces es implícita. El periodista establece juicios de valor. En los cibermedios ocurre por la hibridación de los contenidos. Por ejemplo, el reportaje que incluye encuesta y foro con enlaces a un editorial o a una columna. La defensa de un argumento es el punto de partida de un debate o de un foro, es decir, que es susceptible de hibridarse a un género dialógico. Eso me pareció bastante interesante, que un género argumentativo pueda ser susceptible de hibridarse o transformarse en un género dialógico a partir de la defensa de un argumento o de un punto de partida en un debate o en un foro. Muestra la opinión del usuario, por lo que hay una yuxtaposición de información y opiniones. Aquí vemos cómo el usuario o el lector adquiere una relevancia importante. Sin embargo, y como ocurre en los medios, por ejemplo,